asignatura de Matemáticas 1. Soy el ingeniero Mario Martínez y estaré con ustedes en el desarrollo de la actividad en la que pretenderemos desarrollar el tema de tasas relacionadas. La agenda que pretenderemos cubrir será dar una pequeña introducción sobre la misma, dar la definición y daremos una serie de ejemplos que espero les ayude a comprender lo que es la temática. Aquí, como pueden ver, pues he tratado de adelantar un poco, haciendo remembranza entonces en temas relacionados al que tenemos que desarrollar. Hemos visto cómo usar la regla de la cadena para calcular la relación de dy, la derivada de y con respecto a x, implícitamente. Y sabemos que para poderla calcular tenemos que hacer uso de esta expresión. La derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Pero también hay que tomar en cuenta que en esa expresión se está derivando con respecto a una de las variables que está involucrada. Pero lo hacemos de esta manera. Otra de las aplicaciones de lo que tiene la regla de la cadena es y la derivación implícita es en el cálculo de tasas de cambio. Y por eso procedemos a dar la definición. Una tasa relacionada es una tasa de cambio entre dos o más variables que cambian con el tiempo. Observen entonces ustedes cómo, a diferencia de la forma tradicional como la venimos aplicando con respecto a una variable x, ahora pues la aplicamos con respecto a una variable que es el tiempo. Y a esa relación es lo que se llama una tasa o una razón de cambio. Por ejemplo, cuando el agua sale de un depósito cónico, aquí más o menos he hecho el esquema, usted puede ver de que la forma del depósito es cónico, tiene agua en su interior y el agua está saliendo por la parte inferior. Podemos darnos cuenta por observación que en la medida que la capacidad del depósito, que sería el volumen, está relacionada en cierta medida con el nivel del agua y con el radio del depósito por su forma particular que tiene. Sería R y sería H. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que R disminuye, H disminuye, la capacidad también disminuye. De alguna manera podemos decir que estas variables están relacionadas. ¿Pero a través de qué expresión? A través de la expresión del volumen, que dicta que es igual a pi tercios por R al cuadrado por H. Y esta expresión, todos la conocemos para calcular el volumen en el interior del depósito cónico. Pero si nosotros derivamos esta expresión respecto al tiempo, ¿qué obtenemos? Es lo que vamos a hacer. Derivamos eso con respecto al tiempo, entonces obtenemos lo que vamos a conocer como ecuación de tasas relacionadas. Ecuación de tasas relacionadas. Entonces, tenemos de que el volumen es igual a pi tercios del radio al cuadrado por h, y a esto lo tenemos que derivar. De tal manera
con respecto al tiempo, de tal manera que me queda de la siguiente forma. La derivada de b, y a este otro lado la derivada de toda la expresión del lado derecho. Aplicamos lo que ya sabemos para derivar, ordenamos un poco, además, sacamos la constante y derivamos, pues, utilizando la regla de la cadena a ambos lados de la ecuación, por lo que me quedaría que la derivada de b con respecto al tiempo es igual a db de t, y esto es igual a phi tercios por la derivada de r cuadrado por h, que son dos variables de las cuales depende el volumen. Y desde esta perspectiva, utilizando la regla de la cadena, esta se mira como la multiplicación de dos variables. En consecuencia, tenemos que aplicar el teorema del producto, que será igual a la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y me queda de esta manera. Desarrollando la expresión, la derivada del volumen respecto al tiempo, que también se le puede llamar como razón de cambio del volumen, es igual a pi tercios. La derivada de r cuadrado es igual a 2r por la derivada de r respecto al tiempo. Recuerden que estamos derivando también con la regla de la cadena. Más r cuadrado por la derivada de h. Vamos a ver, aquí me faltó h. Esto por h. Más r cuadrado por la derivada de h respecto a t. Bien, entonces, si ordenamos un poco ahí, vamos a ver, ya no podemos ordenar más. Bueno, nos podemos dar cuenta entonces cómo la variable volumen, que depende del radio y de la altura, también y están relacionadas, sus razones de cambio también están relacionadas, y es a través de esta ecuación, en la que la razón de cambio del volumen está ligada a la razón de cambio del radio y a la razón de cambio de la altura o del nivel del agua del líquido. En este resultado, puede observarse cómo la tasa de cambio del volumen está ligada a la de R y H. Bien, no sé si hay preguntas al respecto sobre esta pequeña introducción. Observe entonces. Adelante. Entonces, ingeniero, cuando derivamos y vamos a derivar siempre respecto al tiempo, y por eso al final dejamos eso de, en el caso del primer término, la derivada de
de R respecto al tiempo. Así es, porque el procedimiento dice, ya vamos a dictar un procedimiento en el cual establecemos eso. Ahorita solamente lo presentamos y hacemos referencia a que para poder derivar tenemos que hacer uso de la regla de la cadena para ello. Por ejemplo, aquí la gran diferencia es que lo hacemos con respecto a una variable que no es ni B, ni R, ni H. Y al aplicar la regla de la cadena, lo que me queda cuando la aplico es una relación de cada una de las variables. Por ejemplo, aquí, donde estamos, aquí. Bueno, aquí. La derivada de R es 2R, eso lo sabemos, pero respecto al tiempo, si U es R, la derivada de U es dr entre t. Y es ahí donde sale el término de t. No sé si capta la idea en eso. Sí, eso lo entiendo. Y en la regla del producto, cuando lo aplicó, ahí puso de una sola vez la derivada de H respecto al tiempo, pero ahí primero se deriva H, ¿verdad? Y después se pone eso. Es O la regla de correcto, la cadena. es correcto, porque la derivada de H es 1. Pero siguiendo la regla de la cadena, como en esa variable, en esto hay que hacerlo respecto a la regla de la cadena, te queda el de H de t. El de H de t, acuérdate que no es más que H'. Ese famoso H' que cuando derivabas implícitamente le ponías a la Y. Casi como una regla fija. Ajá, digamos que solamente cambia la notación con la que lo expresamos. En este momento lo que estoy haciendo es exactamente la notación. Estoy poniendo el D respecto al cartero. Pero pude haber puesto el apóstrofe. Lo que pasa es que así es un poco más elegante. Pero no sería problema si usamos esa otra notación. No, si te refieres a lo mismo, no, y lo escribes correctamente, no hay ningún problema. Por Ah, eso, ok. mucho antes se especificaba de que había bastantes formas, muchas formas de poder denotar la derivada de algo, de una función. ¿Verdad? Entonces, media vez utilicen la notación correctamente, no habría ningún problema. Entonces, observen cómo, siguiendo el ejemplo, el primer ejemplo, sobre cómo las variables pueden relacionarse entre sí, y observen cómo se relacionan entre sí en razón al tiempo. ¿Por qué? Porque si el nivel del agua disminuye por la forma que tiene el depósito, el radio también disminuye y consecuentemente también disminuye lo que es el volumen o lo que otros le llamarían la capacidad. Y la ecuación que relaciona a todas esas variables es la del volumen, que dice que es I tercios por R cuadrado por H. ¿Verdad? Pero, ¿cómo se relacionan las variables entre sí en función del tiempo? Eso solo lo podemos saber si derivamos la expresión en función del tiempo. Así, y aquí está planteada, para obtener lo que vamos a llamar como la ecuación de las tasas relacionadas, que al final te describe la forma como la razón de cambio del volumen se relaciona con la razón de cambio del radio y con la razón de cambio del nivel del agua. Entonces, eso es una manera de introducción. Nadie va a poder negar de que esas variables varían al evacuar el líquido del depósito. Y la gran novedad es que ahora ellas se relacionan respecto al tiempo, varían con respecto al tiempo. ¿Se ha entendido esta parte para poder hacer un primer ejemplo? Sí. ¿Los demás estamos bien ahí? Y que una consulta. Dime. En realidad, en la parte del producto, ¿era necesario aplicar la regla de la cadena? En principio, en estos ejercicios se va a aplicar. La regla de la cadena es un teorema mucho más general que los teoremas particulares. ¿Y por qué aplicamos la regla de la cadena? En esto, principalmente, porque estamos derivando respecto a una variable que no es ninguna de las involucradas, pero que sabemos que varía con el tiempo. En las ecuaciones que tradicionalmente utilizamos, tenemos funciones de y en función de x y derivamos respecto a x. Entonces ahí
aplica la regla de la cadena, pero como deriva con respecto a una de esas variables, aplica diferente a lo que es la regla de la cadena. Pero en este caso no. Tienes que aplicarlo así. Y este pequeño ejemplo que le he planteado aquí es fundamental para lo que vamos a hacer de aquí en adelante. No sé si eso te resuelve. Estamos derivando respecto a una cuarta variable que no es ninguna de las involucradas, que es el tiempo. Sí, Inge, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Es necesario entender bien esto para poder avanzar. Bien. Disculpe, una pequeña consulta que no alcanzó a definir muy bien en la última ecuación que se planteó. Que va a la par del 2. R. Ajá. R, Ese radio. R y después la N, ¿verdad? La H. H. Ah, gracias. Bien, entonces, pasemos a resolver un primer ejemplo. Bueno, un segundo ejemplo. Si X y Y son funciones derivables de t, donde t es el tiempo, relacionadas por la ecuación y es igual a x al cuadrado más 3, hallar la derivada de y con respecto al tiempo cuando x es igual a 1 dado que la derivada de x respecto al tiempo es igual a 2 cuando x es igual a 1. Bien. Este primer ejemplo, pues, para introducirlos a la temática, hace uso de las famosas variables x y y. Y de un solo nos está dando la ecuación con la cual las variables se relacionan, que es esta, que dice que y es igual a x cuadrado más 3. También me da ciertas condiciones en las que me dice, encuentre la derivada de y con respecto al tiempo. Pero cuando x valga 1, dado que la derivada de x respecto al tiempo es igual a 2, pero cuando x es igual a 1. ¿Verdad? La condición entonces a evaluar es cuando x es igual a 1, la derivada de x respecto al tiempo es igual a 2. Bien, ¿cómo hacemos eso? Escribamos entonces las condiciones. ¿Qué tenemos que encontrar? La derivada de y con respecto al tiempo. ¿Qué me ofrece? ¿Qué condiciones tengo? Tengo de que la derivada de x con respecto al tiempo es igual a 1. Pero esto para x igual a 1. Para x igual a 1. Eso es lo que me está dando el problema. Aparte de eso, me está diciendo que la ecuación con la que se relacionan las variables es y igual a x cuadrado más 3. Ingeniero, ahí en la derivada de x respecto al tiempo no es 2. Ah, sí, 2. Ahí está. Es 2. Para x igual a 1. Entonces tenemos las condiciones y la ecuación. Ahora, ¿qué hacemos? Derivamos
derivamos la expresión. Ingeniero, disculpe, ¿no sería posible que moviera un poquito la pantalla? Es que casi no se logra enfocar bien y se ve demasiado borroso. ¿Los demás tienen ese problema? No, acá se ve bien. Supongo que Aquí debe ser también. su Acá veo bien. Sí, igualmente. Va bien. Yo lo veo bien borroso. Por lo menos veo bien borroso. En la aplicación de celular se ve mejor. Bueno, pero creo que ahí sí no puedo ayudarte porque no sé cómo están las condiciones. Y si los demás no miran bien, creo que debe ser un problema local. ¿Verdad? Entonces, bueno, continúo. Y luego aplico lo que es la derivada con respecto al tiempo del lado derecho, que sería x cuadrado. La derivada de y con respecto al tiempo será de y de t, por las razones que ya explicamos, aplicando la regla de la cadena, y la derivada de este polinomio, de este factor, sería de 2x por la derivada de x respecto al tiempo, y este que sería, tomaría un valor de 0, porque es una constante. Ahora, sustituyo los valores que tengo, porque me están pidiendo que encuentre de y con respecto al tiempo, cuando la relación de cambio de x es igual a 2. Quiere decir que este valor ya lo conozco. Y para x igual a 1. Es decir, que esta x ya la conozco. Por lo tanto, de y con respecto al tiempo va a ser igual a 2 por x que vale 1 por la relación de cambio de x que tiene un valor de 2. Por lo tanto, vamos a establecer que la razón de cambio de y con respecto al tiempo es igual a 4. Es igual a 4. No sé si se entendió el procedimiento. Sí, yo tengo una duda, ingeniero. Cuando derivamos a ambos lados, cuando derivamos la derivada de y respecto al tiempo, ¿verdad? Que eso se convierte en 1, pero como aplicamos la regla de la cadena, entonces queda derivada de y respecto al tiempo, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. ¿Verdad? Es como que si hicieras a y y entonces aplicas la derivada de y respecto a y de u respecto a t. Entonces la que queda indicada es la de y con respecto a t. Ah, bueno, gracias. ¿Verdad? Por eso queda esto así. Y por eso queda aquí de y de t. Si esto hubiera sido con respecto a x, esto no hubiera ido porque la derivada de y respecto a x es 1. Esto no estaría. Esto no estaría, solo sería 2x. Si hubiera sido con respecto a x. Pero como es con respecto a t, queda indicada de esa manera. ¿Se comprende eso? Sí. Bien, los demás. Sí, ingeniero, todo, claro. Bien, vean. ¿En En qué? este momento, adelante, Estefan. Sería como agregarle siempre la derivada de x con respecto a t cuando hacemos, ¿cómo decirle? Otra derivación así como la del producto. No, en este caso no, porque lo que tienes aquí es una potencia. Entonces derivas, cuando tú tienes x multiplicado, si hubiera estado x cuadrado y eso hubiera sido un producto. Pero solo está x al cuadrado. De ahí para allá solo es regla de la cadena. Bien, estos ejercicios son sencillos, son para que vayan captando la idea, pero también hay ejercicios un poco más complicados. Vamos a hacer otro ejercicio. Otro ejemplo. Una piedra se deja caer.
sobre un estanque. En reposo. Y produce ondas circulares concéntricas. El radio R de la onda exterior crece a ritmo constante. De un pie por segundo. Cuando su radio es, este es un 4, vamos a ver si son 4 pies. Pregunta, ¿a qué ritmo está creciendo el área? A de la zona perturbada. Bien, ese es el problema, ¿verdad? Y un poco el bosquejo podría ser que aquí tengo una piedra, la dejo caer en un estanque, y este empieza a generar pequeñas ondas circulares concéntricas, ¿verdad? Entonces, estos tienen unos respectivos, cada uno tiene su respectivo radio. Pero particularmente, a mí me están pidiendo el de R igual a 4 pies. 4 pies. Esto cae, empieza a generar las ondas concéntricas. ¿Y se entiende el planteamiento? Sí. Bueno, leámoslo nuevamente. Dice: una piedra se deja caer sobre un estanque en reposo. Produce ondas circulares concéntricas. Es lo que ocurre aquí. Esta piedra cae en el estanque y todos sabemos de que perturba lo que es el estanque y empieza a producir ondas circulares. Es decir, pequeñas ondas. Eso lo hemos visto todo, ¿verdad? El radio de la onda exterior crece a ritmo constante. ¿Qué significa eso? Que cada segundo tiene un pie, va avanzando a esta razón, un pie por segundo. Pero fíjense bien que este ritmo constante es desplazamiento y tiempo. Es desplazamiento y tiempo. Luego dice, cuando su radio es de 4 pies, ahí viene la condición, es de 4 pies, ¿a qué ritmo está creciendo el área de la zona perturbada? Todos sabemos de que si lo que dibuja la perturbación son círculos concéntricos, podemos determinar el área de ese círculo, ¿verdad? Entonces, así dicta lo que es el problema. ¿Qué comenzamos haciendo? Estableciendo las condiciones. Solución.
Establezcamos entonces las condiciones. Y una es que el radio, la razón de cambio del radio, es de 1 pie por segundo. ¿Se comprende eso? ¿De dónde sale eso? Dice, el radio de la onda exterior crece a ritmo constante de 1 pie por segundo. 1 pie, pues básicamente es el valor de radio, y ese es el tiempo. Estamos hablando de la razón de cambio del radio. Y a ritmo constante. No es función de nada, sino que es constante. Segundo, tenemos que me están pidiendo la razón a qué ritmo está creciendo el área de la zona perturbada. Es la derivada del área con respecto al tiempo. Pero esto para un radio igual a 4 pies. Es la condición. Igual a eso. No sé si se entiende. ¿Qué son las condiciones, verdad? Esto, aunque el problema no lo diga en forma de matemática, lo está diciendo en narrativa. El radio R de la onda exterior crece a ritmo constante de 1 pie por segundo. Y los desplazamientos que estamos viendo son aumentos de radio. Por lo tanto, es la derivada del radio con respecto al tiempo. Y esta es la forma como está cambiando. Y esto es lo que me piden, pero me lo están pidiendo para esta condición. Cuando R es igual a 4 pies. ¿Se entiende? Bien, ahora que ya establecí las condiciones, pienso en una fórmula que me relacione lo que es el radio y el área de esos círculos concéntricos. ¿Cuál es esa fórmula? Pues la que ya todos conocemos bastante bien. El área de un círculo es igual a pi por r al cuadrado. Esta ecuación es la que me relaciona al radio y al área. Pero yo no quiero saber un área puntual a partir de un radio puntual. Yo lo que quiero saber es la razón de cambio cuando el radio vale 4 pies. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, debido a que el área y el radio cambian con el tiempo, debido al fenómeno que ya describimos, podemos derivar. Derivamos con respecto al tiempo el área y derivamos con respecto al tiempo lo que tenemos aquí. ¿Ves? ¿Y qué nos da eso? Esto nos da la derivada del área con respecto al tiempo, y aquí, si sacamos la constante, cuando ya todo nos da un solo, es pi. Sería 2pi por r, por la derivada de r con respecto al tiempo. ¿Se entiende cómo se sacó esto? ¿O lo desglosamos más? Producto utilizó ahí, ¿verdad? Perdón, David. Producto utilizó ahí. No, porque pi es una constante. Lo que hago es que lo saco de la derivada. Solo derivo la variable, que es r. Ya. Una variable de la que depende del área. Pi es una constante, no hay nada más ahí. Ya. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Siempre que haya una constante se tiene que sacar. Por la regla de derivación. Es por la regla de la derivación que hacemos eso. Bueno, que aunque por curiosidad, si lo quieres hacer, aplica la regla de un producto y vas a ir a lo mismo, pero de una manera más larga. ¿Verdad? Entonces, ahí está. Bien, entonces llegamos a esta expresión que ya está un poco ordenada, que dice que la razón de cambio del área es igual a 2pi por el radio, por la razón de cambio del radio. Pero ahora, ¿qué es lo que hago? Sustituyo los datos que me da el problema. ¿Y qué datos me da? La razón de cambio del radio, que es esta. ¿Qué otro dato me da? R, la condición en la que me interesa conocer
¿Cómo varía el área con el tiempo? El área del círculo debido a la perturbación. Entonces me quedaría de que la derivada de A con respecto al tiempo es igual a 2pi por R por esto que vale 1. Eso que vale 1. Por lo tanto, la razón de cambio del área respecto al tiempo, la razón de cambio del área es igual a 8pi, 8pi pies cuadrados por segundo. Ingeniero, Adelante. ¿por qué las unidades son pies cuadrados? Bueno, porque estamos hablando de la razón de cambio del área. Y si tú haces un análisis dimensional, te vas a dar cuenta que aquí pies por pies es pie cuadrado y aquí es segundo. Aunque tenga el diferencial de R, siempre tiene unidades de longitud, que serían pies. Entonces, tú multiplicas pies por pies, pie cuadrado. Las unidades del tiempo, segundo. Esto es una constante, no tiene unidades en este caso. Entonces, son pie cuadrado por segundo. No tendría sentido describirlo como pies por segundo porque no sería una velocidad, no. Es una razón de cambio del área con respecto al tiempo. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No? Vean cómo hemos ido resolviendo estos 3 ejemplos. El primero, tal vez de una manera un poco más resumida, que es el depósito cónico. Uno, bastante matemático en función de X y Y. Y ahora uno que analiza un fenómeno de caída de una piedra sobre un estanque. Pero en todos hemos seguido siempre un ABC. Por lo tanto, podemos establecer un procedimiento para resolverlos, que nos recuerde qué es lo que debemos de hacer en cada caso. Así que establezcamos un procedimiento. Para poder resolver problemas de tasas relacionadas. ¿Qué es lo que se hacía al inicio? Era definir variables. Con información conocida. Y la variable cuya tasa ha de determinarse. Eso es lo primero. Observemos aquí en la solución. Primero definimos las tasas que me daba el problema, la información que me daba el problema, ya sea en forma de tasas y ya sea en forma de valores de variables. En este caso tenemos la razón de cambio del radio y aquí tenemos R igual a 4 pies. Esta es una razón de cambio, este es un valor puntual, R igual a 4 pies. Y la razón de cambio que me interesa conocer. Ese sería lo primero. Segundo, determinar una ecuación. Que relacione
a las variables conocidas. Con la variable cuya tasa ha de calcularse. Con la variable cuya tasa hay que calcularse. Por ejemplo, retomando este ejemplo, en donde teníamos que relacionar el área del círculo perturbado en relación al radio, entonces la fórmula que relacionaba el área y el radio era la forma clásica de un círculo. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Y es esta. Es esta, ¿verdad? A la cual yo puedo derivar para obtener las razones de las variables. Y relacionaba de un solo lo que era el área para obtener el día de t y el dr de t para poder evaluar de acuerdo a las condiciones. Ahora, no siempre se va a dar una ecuación que relacione a todas las variables que queremos. A veces habrá que usar ecuaciones intermedias, que se les llama ecuaciones auxiliares, para poder desarrollar esto. Pero eso lo veremos en la siguiente sesión. Tercero, ¿qué hicimos después de determinar la ecuación? Derivar implícitamente la derivación implícita incluye lo que es, bueno, de hecho, el mismo procedimiento de la derivación implícita dice, úsese el teorema de la regla de la cadena. Bueno, teorema y regla la misma cosa, la regla de la cadena. Con respecto al tiempo t. Ojo, con respecto al tiempo, porque eso en nuestro problema es vital, porque las variables se relacionan entre sí en función del tiempo. Y de acuerdo a la definición de tasa relacionada, pues, son variables que se relacionan entre sí en función del tiempo. 4. Sustituir en la ecuación relacionada los valores conocidos. Bueno, los valores conocidos y despejar la cantidad a determinar. A determinar. Vamos aquí. Bien, entonces vea usted cómo estamos aplicando este procedimiento de una manera natural, pero ahora lo estamos especificando. Y para ponerlo en práctica, vamos a resolver otro ejemplo. Se bombea aire
en un globo esférico a razón de 4.5 pulgadas cuadradas por minuto. Bien, vea este dato, porque es muy parecido al que teníamos antes. Dice, se bombea aire en un globo esférico a razón de 4.5 pulgadas, estas son cúbicas por minuto. ¿Verdad? Ya vamos a ver cómo vamos a relacionar eso. Pero pongan atención a esto, porque esta es una razón. Hallar la razón de cambio del radio cuando este es de 2 pulgadas. Cuando este es de 2 pulgadas. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un globo en un instante t igual 1, por decir algo, un segundo. Pero luego este globo está más grandecito en un instante t igual 2 segundos. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que cuando yo inflo un globo, está cambiando tanto su capacidad o su volumen y está cambiando su radio. Quiere decir que tanto el volumen como el radio del globo esférico, este modelo que estamos utilizando, esférico, varían con el tiempo. Varían con el tiempo. ¿Qué dice el paso 1? Identifique. Ingeniero. Adelante. ¿Y cómo sabemos eso de que el globo está así en el tiempo de 1 segundo y 2 segundos? No, lo que pasa es que aquí lo que hay que entender es que dice que se le está bombeando aire a razón de 4 o 5 pulgadas cúbicas. ¿Qué significa eso? Agarra una vejiga y ponle una bomba de aire. ¿Qué va a pasar con la vejiga? Se va a inflar. ¿Y qué significa inflar? Que se va a rellenar de aire y va a empezar a expandirse. Y eso lo va a hacer en función del tiempo, ¿o no? Quiere decir que entre más tiempo dejes el globo conectado a la bomba, más se va a inflar y hasta puede reventarse si no soporta la presión. ¿Correcto? Entonces, es lógico pensar de que si yo tengo un globo y le estoy bombeando aire a esta razón, él se va a expandir. ¿Y la expansión qué significa? Más volumen y mayor radio. ¿Por qué? Porque la esfera se amplía, se expande. No sé si entiendes eso. Sí. Entonces, si el radio aumenta, el volumen también lo está haciendo, en cierta medida. Bien, entonces, el paso 1 que me dice, solución. El paso 1 dice, definir las variables con información conocida. Bien, entonces, ¿qué sabemos de esto? Tenemos que esto es pulgadas cúbicas. ¿Qué magnitud es esa? El volumen. Quiere decir entonces que la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo es igual a 4.5 pulgadas cuadradas cúbicas por segundo. No, por minuto, perdón. Por minuto. Eso es lo que me está diciendo esta información. A razón de 4.5 pulgadas cúbicas por minuto. Ingeniero, eso es lo que le quería preguntar yo. A usted lo planteó en segundos, pero ahí no sería en el bosquejo plantearlo en el tiempo de 1 minuto y 2 minutos. ¿O no es así? Es que digamos que esto solo puede ejemplificar la observación. La observación.
¿verdad? El dibujo lo acabo de hacer yo, como para ejemplificar de que el globo, cuando tú le aplicas lo inflas, lo bombeas aire, él se infla. Pero está en función del tiempo. ¿Qué tal si lo hubiera puesto aquí T1 y a este quizás T2? Y hubiera detallado que T1 es menor a T2. Tal vez así, ¿verdad? Ajá, yo a lo que me refería es que ahí sería de que 4.5 pulgadas cúbicas están ingresándose por minuto al globo, ¿verdad? Es correcto. Ajá. Es que más o menos a eso me refería. Claro, pero en la medida que el tiempo avanza, el globo se expande más. Se expande. Y Ya. en este caso no hay una expresión como en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Que relacione las dos variables, ¿o sí? ¿Cómo no? Ya vamos a ver eso. Ya vamos a ver eso. Por eso primero, la información preliminar, lo que conocemos. Y me están dando la razón de cambio de lo que se está cambiando al globo, la derivada del volumen respecto al tiempo, la razón de cambio del volumen es de 4.5 pulgadas cúbicas por minuto. Ese es el primer dato. Segundo dato es que lo que me están pidiendo es la razón de cambio del radio. Pero, ¿para qué condición? Allá la razón de cambio del radio cuando este es de 2 pulgadas. R es igual a 2 pulgadas. Y no me da más información. El fenómeno de que si le bombeo más aire se va a expandir, eso ya lo sé. Ahora, ¿qué ecuación me relaciona la capacidad de un globo con el radio? Volumen de una esfera. Exacto, como dice que es un globo esférico, entonces tenemos de que el volumen es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo. Y aquí podemos observar que si el radio cambia, el volumen cambia. Las dos magnitudes están relacionadas con el tiempo. Pero si yo quiero obtener la ecuación de tasas relacionadas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivar. Tengo que ir al paso 3, que sería derivar respecto al tiempo. Respecto al tiempo. Y esto sería 4/3 de pi r. Y como todos ya sabemos, la parte constante puede salir. Y aquí me quedaría 4/3 de pi por la derivada con respecto al tiempo de r. Así que esto me quedaría entonces como dB con respecto al tiempo va a ser igual a 4 pi-tercios y la derivada de r al cubo sería 3r al cuadrado por dr de t. Ahora pues lo que hacemos es ordenarlo. Y este 3 se me simplifica con este de aquí, como que me quedaría que la razón de cambio del volumen va a ser igual a 4 pi r al cuadrado de r de t. ¿Qué hago ahora? El paso 4 dice, sustituye en la ecuación. ¿Puedo sustituir ahí? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo esto. La razón de cambio del radio respecto al tiempo. ¿La tengo aquí? Sí, aquí está. Pero no la tengo para determinarla, sino que la tengo como parte de la ecuación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sencillo, despejarla.
Entonces, si despejo dr respecto al tiempo, ¿esto cómo me va a quedar? Todo esto pasa para acá, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Quedaría 1, 4pi, r cuadrado por la derivada, la razón de cambio del producto. Ahora sí, ya tengo la variable, la tasa de cambio que me interesa conocer. ¿Qué es lo que hago? Sustituyo. ¿Cuánto vale esto? Aquí está. ¿Y cuánto para qué radio? Aquí está. Entonces, sustituyo y esto me daría que dr, la razón de cambio del radio, será igual a 1 sobre 4pi por 2 al cuadrado por 4.5. 4.5, ¿cuánto es 4.5 en forma de fracción? Para que nos quede como fracciones. ¿Cuánto es 4.5? ¿Cómo lo podría expresar? 9 medios. 9 medios. 9 medios. Así que aquí sería 9 medios. Y esto me estaría dando 4.5. Y esto sería dr sobre dt. Sería igual, entonces, si hacemos todo esto, sería 16 por 2, 32, ¿verdad? Sería 9, 32 pi. Y esto sería pies por segundo. Pies por segundo. Y aproximadamente es pulgadas, ¿verdad? Pulgadas. No es pulgada sobre minuto. No es minuto. No. No. Minuto aquí. Aquí corta el minuto. Y esto sería entonces pulgadas por minuto. Ahí está. Fíjense que de este ejercicio hay que hacer una pequeña conclusión. Y observen la sección de la razón del radio respecto de la razón del radio. Y es que tenemos a la variable de interés como denominador. ¿Qué significa eso? Que dos variables estén relacionadas no quiere decir que entre ellas sean proporcionales. Ojo con eso. No quiere decir que Ingeniero, Ajá. ¿y las unidades no serían pulgadas cuadradas sobre minutos? No, porque estamos determinando la razón del radio respecto al tiempo. Y si no, podemos hacer análisis dimensional. Fíjate bien, aquí tenemos R cuadrado y aquí tenemos volumen. Así a grosso modo, ¿verdad? ¿Esto cuánto sería? Serían pulgadas cuadradas. Uy, ¿y aquí cuánto tenemos? Pulgadas cuadradas. Ah, sí. Hola. Pulgadas. Te da pulgadas y abajo minutos. Es que no me había fijado del cuadrado de la R. Bueno, pero ahí está. Ahí está. Y como es la razón del radio, y el radio es una longitud. Tiene que ser pulgadas por minuto. Entonces, como le repito, que dos variables estén relacionadas o que varíen con el tiempo, y que varíen con el tiempo no quiere decir que ambas sean proporcionales. Es decir, que si una aumenta, la otra aumenta, en el mismo sentido, no va a ser así. Porque observe, aquí, el radio me está diciendo otra cosa. ¿No hay preguntas sobre lo que acabamos de desarrollar? Ingeniero, yo tengo una consulta con respecto al por qué dividió entre 1 en la derivada de R con respecto a T. No entendí esa parte. La derivada de... es porque estoy despejando esto.
Deja esto solito en la ecuación, a ver cuánto te da. Ah, ok, perfecto, sí, sí. Bueno, vamos a hacer, para terminar, un último ejemplo. Un último ejemplo que habla sobre un avión. Vuela 6 millas. Vuela a 6 millas de altitud. En línea recta hacia la posición de un radar. Hacia la posición de un radar. Sea ese la distancia en millas entre el avión y el radar. Si S está decreciendo, a razón de 400 millas por hora, cuando S es igual a 10 millas, ¿cuál es la velocidad del avión? ¿Cuál es la velocidad del avión? Bueno, para todos los ejemplos, al inicio hay que hacer un pequeño bosquejo. Así que voy a intentar hacer esto. Aquí tenemos entonces el suelo. Aquí dibujamos una pequeña estación. De radar. Y obviamente por aquí tiene que venir un pequeño avión. Un pequeño avión que va hacia allá. Hacia allá. Bien. ¿Qué es lo que me dice el problema? Un avión vuela a 6 millas de altitud de línea recta hacia la posición de un radar. Es decir, viene para acá buscando lo que es el radar. Y lo está haciendo a una altura de 6 millas. Y hacia el radar. Sea ese la distancia en millas entre el avión y el radar. ¿Cuál es la distancia entre el avión y el radar? ¿Será aquí o será aquí? Bueno, lo lógico es que sea aquí. Esta es S. Entre el avión y el radar. Si está decreciendo, aquí me establece una razón de cambio. Porque me dice que esta distancia entre el avión y el radar está decreciendo a razón de 400 millas por hora. Y pongan atención a esa palabra, decreciendo. ¿Qué significa? Que es una razón negativa. Es una razón negativa.
Bien, entonces eso lo vamos a poner en los datos. Ingeniero, una pregunta. Ajá. Eso que dice que va decreciendo significa que el avión va bajando, ¿no? Es decir, que cuando el avión se acerca, va en esta dirección, cada vez se acerca más al radar. Cuando está aquí, esta distancia va disminuyendo. Gracias. ¿Verdad? A eso se refiere. A eso se refiere, pero en línea recta. O sea, que el otro punto sería aquí, el otro sería aquí. ¿Verdad? Y cada vez ese va disminuyendo, pero a esta razón. Cuando S es igual a 10 millas, ¿cuál es la velocidad del avión? Entonces, la velocidad del avión es horizontal. Por lo tanto, voy a determinar esta distancia como X. ¿Se comprende? Porque la razón de cambio de la posición por el desplazamiento respecto al tiempo es velocidad. Ya sabíamos eso. Y como la velocidad del avión es horizontal, tengo que determinar esta distancia para calcular la velocidad del avión, no esta. Y entonces llegamos a eso. ¿Se comprende? Solución. Primero, dijimos que es de establecer las razones de cambio. La de la distancia respecto al tiempo, que me está diciendo que es decreciente y con un valor de 400 millas por hora. Millas por hora. ¿Qué otro dato me está dando? Que quiere que determine lo que es la velocidad del avión. Obviamente que será en millas por hora, ¿verdad? Tengo que determinar esto. Vamos a ver. ¿Qué ecuación conocida me relaciona a S, a X y a 6? Porque yo sé de que S cambia con el tiempo. Exacto. Y X cambia con el tiempo. Lo que no está cambiando con el tiempo es la altura. ¿Verdad que no? S y X. A través de Pitágoras, entonces, paso 2. La ecuación que relaciona esto es Pitágoras. ¿Y cómo la escribimos? Bueno, vamos a poner Pitágoras aquí. ¿Y cómo la escribimos? Bueno, Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Y quiénes son catetos? Este y este. Así que este sería x cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Se entiende eso? Que si lo desarrollamos un poco mejor, eso sería s al cuadrado es igual a x al cuadrado más 36. Muy bien, pero en este proceso, si se fijan, ¿podemos conocer x? No. ¿No lo podemos conocer? Sí, sí se puede. Ajá, aquí está la condición S, ¿verdad? S, y se me había olvidado colocarla, que es 10 millas. Ahí está, no hay problema. Calcúlese la velocidad cuando S es igual a 10 millas, es decir, cuando S tiene ese valor aquí, la avión está más cerca y una distancia de 10 millas. Entonces, puedo determinar X. ¿Y cómo determino X? Bueno, aquí como algo general, X tendría que ser la raíz de S al cuadrado menos 36. Por lo tanto, X, como un dato adicional, si usted lo calcula, le vendría a dar 8 millas. 8 millas. Muy bien. Ya establecemos la ecuación y encontramos una variable que nos va a servir. ¿Qué hacemos ahora? Encontramos la ecuación de tasas relacionadas. ¿Cómo? Derivando
implícitamente ambos lados de la ecuación. ¿Cuál ecuación? Esta. La derivada con respecto al tiempo de s al cuadrado va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de x al cuadrado más 36. Esto entonces, derivando implícitamente, ¿cómo me quedaría? 2s por la derivada de s respecto al tiempo. ¿Estamos bien ahí? Y esta me quedaría como 2x por la derivada de x respecto al tiempo. ¿Revisan ahí las derivadas de forma implícita? Llegamos entonces a esas expresiones. ¿Qué hacemos ahora? Según el procedimiento. Despejar. Bueno, antes de sustituir, hay que despejar la variable que me interesa. Y la variable que me interesa es esta. ¿Verdad? Así que la voy a escribir aquí otra vez, por si acaso. 2s, la razón de cambio de s igual a 2x respecto al tiempo. Ahí está. ¿Qué me interesa conocer? Esto. Entonces, ¿cómo me quedaría? Dx con respecto al tiempo será igual a ¿qué? A 2s sobre 2x multiplicado por ds con respecto al tiempo. ¿Estamos bien ahí? Pero como usted puede ver, podemos simplificar este con este. Y me quedaría s sobre x por la derivada de s con respecto al tiempo. Ahora, 4. Sustituimos. ¿Qué conozco de esto? ¿Dónde estaban los valores? Ah, la razón de cambio de la distancia es de menos 400. Para S vale 10 millas. Sí, ¿verdad? S vale 10 millas. El de S respecto de T vale menos 400. Dividido por X. ¿Quién es X? Ya lo habíamos calculado. Ah, aquí está. 8. 8. Y si usted hace esa operación, le va a dar de que X le da un resultado de este. Que es de menos 500. ¿Qué unidades serían? De longitud y tiempo. Millas por hora, porque todo lo hemos trabajado de esa manera. De esa manera. Ahora, esta es la velocidad del avión. Pero si hablamos de su rapidez, que es la magnitud del vector velocidad, sería positiva. La rapidez del avión es la magnitud de la velocidad de la velocidad. Vamos a ver. Vamos por aquí. Por lo tanto, la rapidez es de 500 millas por hora. Eso como cultura
estructura general, porque el problema lo que se me está pidiendo es la velocidad, entonces hasta aquí llegaríamos bien, solo que hay que entender que la velocidad es un vector y la magnitud de la velocidad es la rapidez. Así que al hacer lectura del problema, ahí usted puede evidenciar que lo que me está pidiendo es velocidad. Pero si me pidiera rapidez, aquí tendríamos el resultado. Bien, esto es lo que les traía.